Me llamo Ernesto Villarreal Sánchez. Tengo 47 años. Y durante 11 años fui uno de los comandantes de las llamadas autodefensas de Michoacán. Hoy hablo desde una celda de aislamiento en el Penal Federal de Tepic, donde cumplo una condena de 32 años por delincuencia organizada, homicidio calificado y asociación delictuosa. He decidido romper el silencio porque la verdad que el gobierno, los medios y hasta los historiadores han vendido sobre nosotros es una mentira cuidadosamente fabricada. Nos pintaron como campesinos hartos de la violencia, hombres honrados que tomaron las armas para defender a sus familias del terror de los caballeros templarios. Eso es basura. Pura propaganda diseñada para manipular la opinión pública. La realidad es que desde el primer día fuimos armados, entrenados y financiados por el cártel Jalisco Nueva Generación. No éramos defensores del pueblo. Éramos el brazo armado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, en su guerra por arrebatarle Michoacán a la Tuta y sus templarios. Todo fue teatro. Una operación militar disfrazada de movimiento social. Y yo fui uno de los actores principales en esta farsa que engañó a todo un país. La mentira fue tan perfecta que hasta el día de hoy hay gente que nos defiende, que dice que fuimos necesarios, que sin nosotros Michoacán habría caído completamente en manos del crimen organizado. No entienden que Michoacán nunca dejó de estar en manos del crimen organizado. Solo cambiamos las etiquetas en las cajas. Reemplazamos un cártel con otro. Y lo hicimos con el aplauso de la sociedad y la complicidad del Estado. Esa es la verdad que voy a contar aquí, no porque busque redención, porque para tipos como yo la redención no existe. Lo hago porque alguien tiene que decir en voz alta lo que todos saben, pero nadie quiere admitir. En México, la diferencia entre héroes y villanos depende únicamente de quién controla el micrófono. Probablemente se preguntan cómo un tipo como yo terminó en medio de esta farsa sangrienta. ¿Cómo pasé de ser un campesino quebrado a comandante de un ejército irregular que controlaba municipios enteros? No nací queriendo ser sicario ni comandante de nada. Nací en Apatzingán en 1978, en una familia que apenas sobrevivía con la siembra de limón y aguacate. Mi padre, Jacinto Villarreal, trabajaba una parcela de 8 hectáreas que había heredado de mi abuelo. Tierras pobres, secas durante medio año, con cosechas que nunca alcanzaban para más que sobrevivir. Mi madre, Dolores, lavaba ropa ajena para complementar los ingresos. Éramos 5 hermanos. Yo era el mayor. Desde los 8 años trabajaba en el campo después de la escuela. A los 12 ya no iba a la escuela. No tenía sentido. La educación no te saca de pobre cuando naces en Michoacán. Solo te hace consciente de tu pobreza. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Un infarto en medio del campo bajo el sol de mayo. Para cuando lo encontramos ya estaba tieso. Lo enterramos sin velorio porque no teníamos dinero para ataúd. Desde ese día yo me convertí en el hombre de la casa. 14 años y responsable de 4 bocas más la mía. Las tierras pasaron a nombre de mi madre, pero yo las trabajaba. 8 hectáreas que producían lo justo para no morirnos de hambre. Intenté conseguir trabajo en Apatzingán, pero no había nada. Michoacán en los 90 era un estado abandonado por Dios y por el gobierno. La única opción real era irse al norte. A los 16, crucé la frontera por primera vez. Pagué $3,000 prestados a un coyote que nos metió por Altar, Sonora. Éramos 23 en el grupo. Caminamos 3 días por el desierto de Arizona. Temperaturas de 50 grados de día, 5 de noche. 2 del grupo murieron de deshidratación. Los dejamos ahí porque el coyote dijo que si nos deteníamos, nos morimos todos. Llegué a Phoenix más muerto que vivo. Trabajé 6 meses en construcción, 12 horas diarias por $8 la hora.
Dormía en un cuarto con otros 9 mexicanos. Juntaba cada centavo para mandarlo a casa. Luego llegó la migra. Me agarraron en un operativo en la obra. Me deportaron en una semana. Todo lo que había ahorrado se quedó en Phoenix, en manos del contratista, que nunca me pagó la última quincena. Volví a Michoacán sin un peso. Mi madre había empeorado de salud. Diabetes avanzada. Necesitaba insulina que costaba 1,200 pesos al mes. No teníamos ni para comer, mucho menos para medicinas. Intenté cruzar de nuevo 6 meses después. Esta vez me agarraron apenas crucé. Segunda deportación. La tercera vez casi me mata. Fue en 2001. El grupo con el que iba se perdió en el desierto. El coyote nos abandonó. Caminamos en círculos durante 4 días sin agua. Vi morir a 2 personas más. A una mujer de Oaxaca se la comieron los coyotes, los animales, no los guías. Encontramos sus restos días después. La patrulla fronteriza nos rescató más por suerte que por eficiencia. Pasé una semana en un hospital en Tucson antes de que me deportaran de nuevo. Regresé a Apatzingán jurando que nunca volvería a intentar cruzar. Tenía 23 años y ya estaba derrotado. Fue entonces cuando los caballeros templarios llegaron a cobrar derecho de piso. Era 2002. La organización apenas se estaba formando después de que la familia michoacana se fragmentó. Buscaban establecer control territorial cobrando cuotas a cualquiera que tuviera actividad económica. Agricultores, ganaderos, comerciantes, transportistas. Nadie se salvaba. Un día llegaron 3 tipos armados a las tierras de mi familia. Dijeron que las tierras estaban en su zona de control y que teníamos que pagar 3,000 pesos mensuales por derecho a seguir trabajándolas. 3,000 pesos que nosotros no teníamos ni para un mes. Les expliqué nuestra situación, que apenas producíamos para comer, que mi madre estaba enferma, que no teníamos forma de pagar esa cantidad. Uno de ellos, un tipo gordo con tatuajes de la Santa Muerte en los brazos, me puso el cañón de una pistola en la frente y me dijo que mi situación no era su problema. Que o pagaba o nos quemaban todo y violaban a mi madre antes de matarla. Me dieron una semana para conseguir el dinero. No tenía de dónde sacarlo. Fui con todos mis conocidos. Nadie tenía nada. Todos estaban en la misma situación. Finalmente un vecino me dijo que fuera a ver a Don Refugio, un prestamista que operaba en el mercado de Apatzingán. Fui. Don Refugio era un hombre de unos 60 años, callado, que manejaba una papelería como fachada. Me prestó los 3,000 pesos con un interés del 20% mensual. Me dijo que tenía que pagarle 3,600 en 30 días. Acepté porque no tenía opción. Pagué a los templarios. Al mes siguiente no tuve para pagarle a Don Refugio. La deuda creció. Al tercer mes debía casi 7,000 pesos. Al sexto mes la deuda era de 18,000. Don Refugio empezó a presionarme. Me mandó recados con tipos cada vez más amenazantes. Finalmente entendí lo que todos sabían. Don Refugio no era un prestamista común. Era un operador financiero de los mismos templarios. Prestaba dinero que la gente no podía pagar para después reclutarlos como fuerza de trabajo. Era una trampa perfecta. Cuando la deuda llegó a 40,000 pesos, Don Refugio me citó en su papelería. Me dijo que tenía 2 opciones: trabajar para la organización hasta saldar la deuda, o preparar un espacio en el panteón para mi familia. No especificó cuánto tiempo tendría que trabajar para saldar 40,000 pesos. No importaba. Ambos sabíamos que era una sentencia indefinida. Acepté. Eso fue en julio de 2009. Tenía 31 años. Ese día murió Ernesto Villarreal el campesino y nació Ernesto Villarreal el criminal. Mi primer trabajo fue de halcón en una tienda de abarrotes en las afueras de Apatzingán.
Mi única función era estar parado ahí durante 12 horas al día con un radio. Si veía patrullas militares o federales, reportaba por el radio. Si veía movimientos sospechosos, reportaba. Si veía algo fuera de lo normal, reportaba. Me pagaban 500 pesos a la semana, prácticamente nada. Pero me dijeron que descontaban 250 para mi deuda. A ese ritmo necesitaría más de 3 años solo para pagar el principal, sin contar intereses que seguían corriendo. Era esclavitud moderna con extra pasos. Después de 2 meses, me movieron a vigilar una bodega en Buenavista, Tomatlán. Ahí fue donde realmente empecé a entender para qué trabajaba. La bodega almacenaba tambos de 200 litros con precursores químicos. Efedrina, ácido sulfúrico, acetona. Los ingredientes para cocinar, metanfetamina. Cada semana llegaban tráileres que descargaban docenas de tambos. Otros tráileres se los llevaban. Yo solo tenía que vigilar que nadie se acercara. Me dieron un cuerno de chivo oxidado que apenas funcionaba. No sabía usarlo, pero el solo hecho de cargarlo me daba autoridad. La paga subió a 1,500 a la semana. 500 para mí, 1,000 para la deuda. Empecé a ver luz al final del túnel. Qué ingenuo fui. A los 6 meses me ascendieron a cobrador. Yo y otros 4 nos dedicábamos a recorrer pueblos de la región, recogiendo las cuotas que los templarios imponían. 3,000 pesos mensuales a pequeños agricultores. 5,000 a comerciantes. 10,000 a ganaderos grandes. 20,000 a empresarios de transporte. Las cantidades variaban según la capacidad económica de cada quien, pero nadie se salvaba. Nuestra orden era clara: cobrar completo o hacer un ejemplo. La primera vez que hicimos un ejemplo, me cambió para siempre. Era un ganadero de Parácuaro que llevaba 3 meses sin pagar. Debía 30,000 pesos. Dijo que había tenido pérdidas, que el ganado se le había enfermado, que necesitaba más tiempo. Nuestro jefe de grupo, un tipo apodado El Chango, no aceptó excusas. Frente a la esposa y los 3 hijos del ganadero, El Chango y otros 2 lo amarraron a un árbol. Le cortaron los dedos uno por uno con unas tijeras para podar. Sus gritos todavía los escucho. Luego le cortaron las orejas. Luego la lengua. Lo dejaron desangrarse durante horas antes de rematarlo con un tiro en la cabeza. La esposa tuvo que vender todo lo que tenía para pagar la deuda. Eso pasó un martes de octubre. Esa noche vomité hasta que no me quedó nada adentro. Pero a la semana siguiente ya estaba de vuelta cobrando. Te acostumbras a todo. Esa es la verdad más horrible. Los seres humanos nos adaptamos incluso a la barbarie. Para 2011 yo era encargado de célula en Tepalcatepec. Comandaba a 15 hombres. Reportaba directamente a uno de los lugartenientes regionales de Servando Gómez Martínez, La Tuta. Mi trabajo ya no era solo cobrar. Ahora coordinaba toda la operación criminal en una zona que incluía 4 municipios. Supervisaba puntos de venta de droga. Organizaba secuestros de personas con dinero. Coordinaba el robo de ganado y aguacate. Gestionaba el trasiego de precursores químicos. Me había convertido en un administrador del crimen. Y ganaba bien. 15,000 pesos semanales más bonos por trabajos especiales. Mi deuda con Don Refugio ya estaba saldada. Pero para entonces ya no quería salir. El dinero era demasiado bueno. Con ese dinero pude darle tratamiento completo a mi madre. Insulina de la buena, consultas con especialistas privados en Morelia, una dieta apropiada. Mis hermanos pudieron terminar la preparatoria. El más chico entró a la universidad en Uruapan. Compré una camioneta Lobo nueva, modelo 2011. Renté una casa grande en Apatzingán con 3 recámaras. Empecé a usar ropa cara, botas de piel de avestruz, cintos piteados con mi nombre. Me sentía poderoso.
exitoso. Un triunfador en un sistema donde el 99% de la gente está jodida desde que nace. No pensaba en las víctimas. No pensaba en la sangre que financiaba mi nueva vida. Simplemente disfrutaba de no tener hambre por primera vez desde que nací. El momento que consolidó mi posición llegó en abril de 2011. Un comandante de la Policía Municipal de Tepalcatepec, llamado Eugenio Farias, estaba vendiendo información sobre nuestras operaciones a un grupo rival. Los templarios se enteraron. Me asignaron el trabajo de resolver el problema. Era mi primera ejecución de alto perfil. Eugenio era un tipo que conocía de toda la vida. Habíamos jugado fútbol juntos de niños, pero eso ya no importaba. Yo tenía órdenes y una reputación que construir. Lo secuestramos una noche cuando salía de su turno. Lo llevamos a una casa de seguridad en las afueras del pueblo. Pasé 3 horas interrogándolo. Confesó todo. Nombres, fechas, cantidades de dinero que había recibido. Lo grabamos en video. Luego lo ejecuté personalmente con un tiro en la nuca. Su cuerpo apareció 2 días después en la carretera a Apatzingán, con un narcomensaje que advertía sobre traicionar a la organización. La tuta personalmente me felicitó. Me regaló una pistola Colt 45 enchapada en oro con cachas de marfil y mi nombre grabado. Esa pistola se convirtió en mi símbolo. La cargaba a todas partes. Era la prueba física de que yo había llegado a la élite de la organización. Pero incluso en la cima empezaba a ver las grietas. Los templarios se habían convertido en algo monstruoso. Ya no eran un cártel dedicado al tráfico de drogas. Eran una organización parasitaria que succionaba cada peso disponible en Michoacán. Cobraban impuestos por todo. Por vender tortillas. Por tener un puesto en el mercado. Por transportar mercancía. Por cultivar tierra. Por existir. Y cuando el dinero no alcanzaba, se metían a otras áreas. Secuestro, extorsión telefónica, trata de personas, robo de mineral, tala ilegal. No había crimen que no cometieran. Y lo hacían con una brutalidad innecesaria que solo generaba odio. Yo participé en esa brutalidad. En 2012, los templarios decidieron diversificar sus ingresos, cobrando cuotas a estudiantes universitarios. Estudiantes. Niños de 18, 20 años que apenas tenían para comer. Les exigíamos 500 pesos mensuales por protección. Los que no pagaban eran secuestrados. A las mujeres las violaban antes de pedir rescate. A los hombres los ponían a trabajar como mulas o en laboratorios de metanfetamina. Yo coordiné varias de esas operaciones. Secuestramos a más de 30 estudiantes en un periodo de 8 meses. 3 de ellos murieron porque sus familias no pudieron pagar. Una chica de 22 años, estudiante de enfermería en Uruapan, se suicidó después de que la violaron. Su cuerpo lo encontraron colgado en su casa 2 días después de que la liberamos. Eso no me lo quita nadie. Ese peso lo cargo y lo cargaré hasta que me muera. El hartazgo de la población era evidente para 2012. Los templarios habían cruzado todas las líneas. Ya no solo extorsionaban a empresarios o agricultores grandes, jodían a toda la pirámide social. Las únicas personas que no odiaban a la organización eran los que trabajaban para ella. El resto del Estado vivía aterrorizado. Y ese terror era el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba por venir. La primera vez que escuché hablar del cártel Jalisco Nueva Generación fue en una reunión de comandantes en Apatzingán. Corría noviembre de 2012. Nos dijeron que una organización de Jalisco estaba intentando infiltrarse en Michoacán, que andaban reclutando gente, ofreciendo dinero y armas, que teníamos que estar alertas porque querían quitarnos el territorio. En ese momento pensé que era solo otro cártel más intentando entrar. México está lleno de grupos criminales peleando territorios. No le di importancia. Error garrafal.
El CJNG no era un cártel cualquiera. Era una máquina militar perfectamente aceitada con un líder brillante que entendía que la guerra contra los templarios no se ganaría solo con balas. Se ganaría con narrativa. El contacto llegó en febrero de 2013. Un tipo que nunca había visto apareció en Tepalcatepec preguntando por mí. Se identificó como el arquitecto, aunque obviamente era nombre clave. Dijo que representaba intereses de Jalisco y que quería hablar de negocios. Normalmente ese tipo de acercamiento termina con el mensajero muerto, pero el arquitecto llegó con credenciales. Traía información detallada sobre nuestra operación que solo alguien muy conectado podía tener. Nombres de comandantes, rutas de transporte, ubicaciones de bodegas. Demostró que sabía exactamente con quién estaba tratando. Me pidió que reuniera a los comandantes más importantes de la región. Que lo que tenía que decir era demasiado grande para discutirlo con una sola persona. Le di cita para 4 días después. La reunión fue en un rancho abandonado cerca de Buenavista. Llegamos 7 comandantes, todos líderes de células importantes de los templarios en Tierra Caliente. El arquitecto llegó con 2 acompañantes, pero sin armas visibles. Eso era o muy valiente o muy estúpido. Resultó ser lo primero. Nos expuso su propuesta de forma directa y sin rodeos. Dijo que el CJNG quería entrar a Michoacán, pero que entendían que una guerra frontal contra los templarios sería costosa y larga. En lugar de eso, proponían algo más inteligente. Crear un movimiento de autodefensa civiles que se presentara como respuesta popular contra los abusos de los templarios. Nosotros, los comandantes presentes, seríamos los líderes de ese movimiento. El CJNG nos proporcionaría armas, dinero, entrenamiento y protección. A cambio, nosotros eliminaríamos a los templarios desde adentro y después cederíamos el control territorial al CJNG de forma gradual. Era un plan de infiltración disfrazado de revolución popular. El arquitecto nos mostró fotos satelitales de bodegas templarias, documentos financieros que demostraban la estructura económica de la organización y hasta grabaciones de audio de conversaciones entre líderes templarios. El nivel de inteligencia que habían recopilado era impresionante. Luego sacó 2 maletas llenas de dólares, 2 millones en efectivo como adelanto. Dijo que cada comandante que aceptara el trato recibiría $200,000 inmediatamente y 100,000 mensuales durante la operación. Además, nos proporcionarían armamento de grado militar, rifles AR-15, lanzagranadas, 50, chalecos balísticos nivel 4. Todo el equipo que necesitáramos. El único requisito era mantener la narrativa de autodefensas campesinas. Presentarnos ante los medios como agricultores hartos de la violencia que se organizaron espontáneamente. Nunca mencionar la conexión con el CJNG. Nunca reconocer que éramos un ejército proxy. De los 7 comandantes presentes, 4 aceptamos inmediatamente. Yo fui el primero en tomar el dinero. Los otros 3 dijeron que necesitaban pensarlo. El arquitecto les dio 48 horas para decidir. 2 días después, 2 de esos 3 aparecieron muertos en una brecha cerca de Nueva Italia. El tercero aceptó el trato. El mensaje era claro. Esto no era una invitación que pudieras rechazar. Era una orden presentada como oportunidad. Durante las siguientes 3 semanas, recibimos entrenamiento táctico de instructores que claramente tenían formación militar profesional. Nos enseñaron técnicas de combate urbano, emboscadas, defensa de posiciones, comunicación en campo. Nos dieron uniformes tácticos nuevos, radios encriptados y armas que todavía tenían el aceite de fábrica. Paralelamente, el arquitecto nos preparó en el aspecto mediático. Nos enseñó qué decir frente a cámaras,
¿Cómo construir una narrativa creíble? ¿Qué lenguaje usar para generar empatía? Nos hizo memorizar historias sobre nuestras supuestas vidas como campesinos. Nombres de parcelas que supuestamente trabajábamos. Anécdotas sobre abusos templarios que supuestamente habíamos sufrido. Todo era ficción cuidadosamente diseñada, pero sonaba real. Y eso era lo único que importaba. El 24 de febrero de 2013 fue el día del debut oficial. Salimos a las calles de Tepalcatepec en columna de 20 camionetas. Todos vestidos con ropa civil, pero cargando AR-15 nuevos y chalecos tácticos. Llevábamos paliacates cubriendo nuestros rostros. Gritamos consignas contra los templarios. ¡Fuera los caballeros templarios de Michoacán! El pueblo unido jamás será vencido. Autodefensas para defender nuestras familias. La gente salió a las calles a vernos. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron en silencio, confundidos. Pero nadie nos detuvo. Ni militares ni policías. Más tarde supimos por qué. El operativo había sido coordinado previamente con elementos de la Secretaría de Gobernación, que ya estaban buscando una salida política al problema templario. Nosotros éramos esa salida. Los medios llegaron al día siguiente. Periodistas de Televisa, TV Azteca, medios internacionales. Todos querían saber quiénes éramos. Yo me presenté como Ernesto Villarreal, agricultor de limón y aguacate de tercera generación, que había perdido 2 primos asesinados por los templarios. Dije que estábamos hartos de vivir bajo extorsión, que el gobierno no hacía nada para protegernos, que habíamos tomado las armas porque era nuestra única opción. Todo mentira. Pero lo dije con tanta convicción que incluso yo casi me la creí. Las entrevistas se volvieron virales. CNN hizo un reportaje. The New York Times mandó un corresponsal. De la noche a la mañana nos convertimos en héroes populares. El símbolo de la resistencia ciudadana contra el crimen organizado. Era perfecto. Demasiado perfecto. Y nadie cuestionó nada. Durante los siguientes 6 meses, tomamos el control de 15 municipios. Cada vez que entrábamos a un pueblo nuevo, el mismo operativo. Llegábamos en convoy, anunciábamos que veníamos a liberar al pueblo de los templarios. Organizábamos una asamblea comunitaria donde la gente votaba por aceptar nuestra protección. Por supuesto que votaban que sí. Teníamos 40 tipos armados hasta los dientes parados en la plaza. No votar a favor habría sido suicidio. Después instalábamos retenes en las entradas del pueblo. Nombrábamos un jefe de seguridad local y seguíamos al siguiente objetivo. Los templarios intentaron resistir al principio. Hubo enfrentamientos en Cualcomán, Los Reyes y Aguililla. Pero estábamos mejor armados, mejor entrenados y mejor organizados. Los destrozamos. No porque fuéramos mejores combatientes, sino porque detrás de nosotros estaba todo el aparato logístico del CJNG. Cada semana llegaban refuerzos disfrazados de voluntarios civiles. Tipos que supuestamente eran campesinos, comerciantes o estudiantes que se unían a la causa. En realidad, eran sicarios profesionales del CJNG enviados para reforzar nuestras filas. Llegaban con sus propias armas, sus propios vehículos y órdenes claras de sus jefes en Jalisco. Pero frente a las cámaras todos éramos civiles indignados. La coordinación era impecable. Cuando algún periodista preguntaba de dónde sacábamos armas tan sofisticadas, respondíamos que eran donaciones de simpatizantes anónimos o armas decomisadas a los templarios. Nadie profundizaba. A nadie le convenía profundizar. El gobierno necesitaba una narrativa de éxito contra el crimen organizado. Los medios necesitaban una historia de buenos contra malos. La sociedad necesitaba héroes. Nosotros cumplíamos todas esas necesidades.
así que nos dejaron operar. La primera señal de que no éramos lo que aparentábamos llegó en mayo de 2013. Un reportero independiente de Morelia llamado Alberto Mendoza empezó a hacer preguntas incómodas. Investigó los antecedentes de varios comandantes de autodefensas y descubrió que muchos teníamos historias criminales previas. Publicó un artículo señalando las inconsistencias en nuestros relatos. ¿Cómo era posible que simples campesinos tuviéramos acceso a comunicaciones encriptadas? ¿Por qué nuestras tácticas militares eran tan profesionales? ¿De dónde salía el dinero para mantener cientos de hombres armados? El artículo generó controversia. Algunos medios lo retomaron, pero la narrativa oficial ya estaba muy establecida. Desacreditar a las autodefensas hubiera significado admitir que el gobierno estaba tolerando a otro grupo criminal. Así que el artículo de Mendoza fue ignorado mayormente. Él insistió. Publicó un segundo artículo con más detalles. Luego, un tercero. En agosto de ese año, Mendoza fue secuestrado saliendo de su casa. Nunca lo volvieron a ver. Oficialmente sigue desaparecido. Extraoficialmente todos sabemos que está muerto. Yo no di la orden, pero sé quién la dio. Y no hice nada para impedirlo. Para agosto de 2013, controlábamos más territorio que los mismos templarios. 23 municipios bajo nuestro mando directo. Miles de hombres armados, docenas de retenes. Control total de las carreteras principales, de tierra caliente. Éramos un ejército irregular, con legitimidad social y tolerancia gubernamental. Era el escenario perfecto para lo que venía. La segunda fase del plan. El arquitecto nos reunió de nuevo, esta vez en una finca cerca de Lázaro Cárdenas. Pero no vino solo. Vino con él, con Nemesio Oseguera Cervantes en persona, el Mencho, el hombre que había diseñado toda la operación. Verlo en persona fue intimidante, no por su apariencia física. Era un tipo de estatura promedio, constitución normal, sin características particularmente imponentes. Lo intimidante era su presencia. La forma en que todos en el cuarto cambiábamos nuestro lenguaje corporal cuando hablaba. El silencio absoluto cuando abría la boca. Ese hombre emanaba poder. El Mencho habló durante casi 2 horas. Nos explicó que la fase 1 había sido un éxito total. Habíamos destruido la estructura templaria, conquistado territorio estratégico y establecido legitimidad pública. Ahora venía la fase 2. Consolidación económica. Nos dijo que cada municipio bajo control de autodefensas tenía que empezar a generar ingresos para la organización. Extorsión selectiva y controlada, no indiscriminada como hacían los templarios. Cobrar solo a quien pudiera pagar y en cantidades razonables. Establecer puntos de distribución de drogas, pero de forma discreta, sin violencia innecesaria. Controlar el tráfico de precursores químicos que pasaba por Michoacán hacia Jalisco. Proteger los cultivos de aguacate y limón que la organización exportaba legalmente. En resumen, convertirnos en la misma cosa que supuestamente estábamos combatiendo, pero con mejor marketing. Algunos comandantes mostraron incomodidad con las órdenes. Uno de ellos, Juan Carlos Sierra, quien había sido genuinamente un campesino antes de unirse, se atrevió a cuestionar. Dijo que nuestra legitimidad dependía de ser diferentes a los templarios, que si empezábamos a extorsionar y vender drogas, perderíamos el apoyo popular. El Mencho lo escuchó en silencio. Cuando Juan Carlos terminó de hablar, el Mencho le preguntó si prefería mantenerse puro y pobre o adaptarse y sobrevivir. Juan Carlos no supo qué responder. El Mencho lo miró fijamente durante varios segundos y luego dijo algo que nunca olvidaré. La pureza es un lujo de los muertos. Los vivos hacemos lo que tenemos que hacer para seguir vivos. Si no estás dispuesto a hacer lo necesario,
Avísame ahora para buscarte un reemplazo. Nadie más cuestionó las órdenes. Implementamos la fase 2 de inmediato. En Tepalcatepec, mi plaza, empecé cobrando cuotas mensuales a los limoneros grandes. 500 pesos por hectárea. Era menos de lo que cobraban los templarios, pero seguía siendo extorsión. Justifiqué el cobro como contribución voluntaria para el mantenimiento de las autodefensas. La gente pagó. ¿Qué otra opción tenían? Establecimos 3 puntos de venta de cristal en colonias periféricas. Pequeñas operaciones manejadas por vendedores locales que nos entregaban el 70% de las ganancias. La droga venía directamente de laboratorios del CJTNG en Jalisco. Nosotros solo éramos distribuidores. También comenzamos a escoltar cargamentos de efedrina y otros precursores que entraban por el puerto de Lázaro Cárdenas. Los tráileres pagaban 50,000 pesos por convoy, escoltado desde el puerto hasta Jalisco. Hacíamos entre 6 y 8 convoyes mensuales. Eso generaba entre 300,000 y 400,000 pesos solo en ese rubro. El dinero fluía como río en temporada de lluvias. Y nosotros seguíamos siendo los héroes de la historia pública. Mantener la doble narrativa requería trabajo constante. Por un lado, éramos defensores del pueblo que hacían rondas de seguridad y organizaban festivales comunitarios. Por otro lado, éramos operadores criminales que extorsionaban, vendían drogas y protegían el tráfico ilegal. La contradicción era evidente para cualquiera que mirara con atención. Pero la mayoría no miraba con atención. La gente veía lo que quería ver: que los templarios se habían ido y que la violencia había disminuido, que ahora podían transitar las carreteras sin miedo a secuestros, que sus hijos podían ir a la escuela sin pagar cuotas a criminales. No veían, o preferían no ver, que las cuotas seguían existiendo, solo que ahora las pagaban otros, que la violencia había disminuido porque ya no había competencia, que el control criminal simplemente había cambiado de manos con mejor empaque. Hubo incidentes que casi exponen la verdad. En noviembre de 2013, un grupo de campesinos reales de Cualcomán intentó formar su propia autodefensa independiente. Estaban hartos de que nosotros les cobráramos por protección que no necesitaban. Reunieron como 30 hombres, la mayoría con escopetas de 2 cañones y rifles 22. Pensaron que podían replicar lo que supuestamente nosotros habíamos hecho: organizarse espontáneamente y defender su territorio. No entendían que nosotros no éramos espontáneos, que detrás de nuestra aparición había una operación coordinada por uno de los cárteles más poderosos de México. Yo recibí la orden de eliminarlos antes de que su ejemplo inspirara a otros. Planifiqué una emboscada con precisión militar. Les tendimos la trampa en un camino de terracería cerca de su comunidad. Los esperamos con 4 vehículos y 25 hombres bien armados. Cuando su convoy pasó, abrimos fuego desde 3 posiciones diferentes. No tuvieron oportunidad. Murieron 26 de los 30. Los 4 sobrevivientes huyeron y nunca volvieron a hablar del tema. Limpiamos la escena. Llevamos los cuerpos a otro municipio y los reportamos como célula templaria, que habíamos eliminado en combate. Los medios reprodujeron nuestra versión sin cuestionarla. Otra victoria de las valientes autodefensas. Otra mentira perfectamente empacada. Mi ascenso continuó. Para principios de 2014, yo era coordinador regional de 5 municipios. Bajo mi mando directo había más de 50 hombres armados. Indirectamente controlaba a otros 200 que respondían a comandantes subordinados. Manejaba flujos de efectivo de más de 2 millones de pesos mensuales. Vivía en una casa que más parecía fortaleza que hogar. Muros de 3 metros, cámaras de seguridad, 4 guardias las 24 horas. Manejaba una Suburban blindada nivel 5 que costó más de $1,500,000. Cargaba 2 pistolas.
la Colt 45 enchapada que me regaló la tuta años atrás, y una FN57 nueva con cargadores de 20 balas. Usaba relojes Rolex, botas de caimán que costaban 15,000 pesos el par, cintos con hebillas de oro macizo. Ya no fingía ser campesino, ni siquiera en privado. Me había transformado completamente en lo que juré que nunca sería. Un capo regional, un criminal exitoso, un monstruo con buena publicidad. La contradicción entre mi imagen pública y mi realidad privada era absurda. En entrevistas seguía presentándome como humilde agricultor forzado a tomar las armas. Hablaba de mi amor por la tierra y mi compromiso con defender a la gente trabajadora. Luego regresaba a mi casa fortaleza donde contaba fajos de billetes manchados con sangre de todas las personas que habíamos extorsionado esa semana. Coordinaba entregas de drogas, ordenaba ejecuciones, pagaba sobornos a policías y funcionarios. Era una farsa tan obvia que me sorprendía que nadie la señalara. Pero así funciona México. Mientras los asesinatos disminuyan en las estadísticas y el flujo de dinero ilegal engrase las ruedas del sistema, nadie hace preguntas incómodas. Mi madre murió en febrero de 2014. Diabetes complicada con insuficiencia renal. Para entonces yo ya tenía dinero para pagarle cualquier tratamiento. La llevé a hospitales privados en Guadalajara y la Ciudad de México. Nada funcionó. Su cuerpo simplemente se rindió después de décadas de pobreza, maltrato y sufrimiento. En su lecho de muerte, ella me miró con esos ojos cansados que ya no tenían esperanza. Me agarró la mano y me preguntó si valió la pena. Si todo el dinero, el poder, la violencia que me rodeaba valieron la pena. No supe qué responderle. Ella murió sin que yo articulara palabra. Organicé un funeral espectacular. Ataúd de caoba con acabados en oro. Corona de flores que costó 30,000 pesos. Mariachi de 12 integrantes. Cientos de personas asistieron. Políticos, empresarios, comandantes de autodefensas, gente del pueblo. Todos dando el pésame al valiente líder que había perdido a su madre. Nadie preguntó de dónde salió el dinero para el funeral. Nadie cuestionó cómo un supuesto campesino podía pagar ese tipo de ceremonia. Solo vieron el espectáculo y lo aceptaron como verdad. Las fisuras dentro del movimiento de autodefensas empezaron a aparecer para mediados de 2014. No todos los comandantes estaban cómodos con la transformación en brazo armado del CJNG. Algunos, ingenuamente, pensaban que podríamos mantener la independencia, que podríamos tomar el dinero y las armas del cártel, pero operar según nuestros propios códigos. No entendían que cuando aceptas recursos de un cártel, dejas de ser independiente. Te conviertes en activo. Y los activos se usan, se controlan y se eliminan cuando dejan de ser útiles. Juan Carlos Sierra, el comandante que había cuestionado al Mencho meses atrás, se convirtió en el líder de facto de la facción incómoda. Empezó a rechazar órdenes. Se negó a permitir puntos de venta de drogas en municipios bajo su control. Habló con periodistas sobre irregularidades que veía en otros comandantes. Organizó reuniones secretas con comandantes que pensaban como él. Se estaba convirtiendo en un problema serio. En marzo de 2014 recibí la llamada. El arquitecto, mi contacto con el CJNG, me dio instrucciones directas. Juan Carlos tenía que desaparecer. Su creciente popularidad entre ciertos sectores de las autodefensas lo convertía en amenaza. Si seguía ganando influencia, podría crear un cisma que debilitaría toda la operación. La orden era eliminarlo y hacerlo parecer ataque templario. Me dieron 2 semanas para ejecutar el plan. Pasé esos 14 días sintiéndome miserable. Juan Carlos no era mi enemigo. Era probablemente la única persona en todo el movimiento que realmente creía en los ideales que supuestamente defendíamos. Matarlo
sería matar la última ilusión de que éramos algo más que criminales con buena publicidad. Pero yo ya estaba demasiado adentro para negarme. Rechazar esa orden significaría firmar mi propia sentencia de muerte. La noche del 20 de marzo, emboscamos a Juan Carlos en las afueras de Nueva Italia. Él viajaba con 2 guardias en una camioneta Ram. Nosotros éramos 8 en 2 vehículos. Los interceptamos en un punto donde la carretera hace curva cerrada. Bloqueamos su salida con una camioneta atravesada. Cuando frenaron, abrimos fuego desde ambos lados. Disparamos más de 120 veces. Usamos AK-47 y AR-15. La camioneta quedó como coladera. Juan Carlos recibió más de 30 impactos. Los 2 guardias también murieron. Limpiamos la escena de casquillos, tomamos fotos del lugar y nos fuimos. 2 horas después, reportamos que habíamos respondido a un ataque templario contra el comandante Sierra, pero que lamentablemente no habíamos llegado a tiempo. El cuerpo de Juan Carlos fue velado con honores militares. Políticos estatales asistieron. El gobernador dio discurso sobre su valentía. Yo pronuncié unas palabras sobre lo gran hombre que había sido. Mentiras sobre mentiras apiladas hasta formar montaña de falsedad. Su viuda me abrazó llorando, agradeciéndome por intentar salvarlo. Casi vomito ahí mismo. Esa imagen de ella abrazándome, sin saber que yo había ordenado matar a su esposo, me persigue hasta hoy. El asesinato de Juan Carlos marcó un punto de quiebre. Algunos comandantes empezaron a entender que las autodefensas no eran movimiento ciudadano, sino operación criminal disfrazada. Pero ya era tarde para salirse. Todos estábamos comprometidos. Todos teníamos sangre en las manos. Todos dependíamos del dinero del CJNG. El movimiento se fragmentó en múltiples facciones, con diferentes grados de lealtad al cártel. Algunos intentaron negociar independencia. Otros se vendieron completamente. La violencia interna aumentó. Comandante contra comandante. Territorio contra territorio. Era exactamente el caos que el CJNG necesitaba para consolidar control absoluto. Mientras peleábamos entre nosotros, ellos coordinaban todo desde arriba. El gobierno federal finalmente intervino en mayo de 2014 con la creación de las fuerzas rurales. Era un intento de regularizar las autodefensas, darles estatus legal, ponerlas bajo supervisión estatal. En teoría sonaba bien. En práctica fue otra capa de ficción sobre la misma realidad podrida. La mayoría de comandantes de autodefensas simplemente nos inscribimos en las fuerzas rurales. Nos dieron uniformes nuevos, placas oficiales, salarios del gobierno, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Extorsionando, vendiendo drogas, protegiendo los intereses del CJNG, solo que ahora con protección estatal explícita. Yo me convertí en comandante regional de Fuerza Rural. Ganaba 30,000 pesos mensuales del gobierno federal, más otros 200,000 en efectivo del CJNG. Tenía autoridad legal para detener personas, realizar operativos, portar armas de uso exclusivo del ejército. Era la situación perfecta para un criminal. Poder absoluto con impunidad total. Usé ese poder sin restricciones durante los siguientes 18 meses. Si algún comerciante se negaba a pagar su cuota mensual, yo organizaba un operativo oficial contra su negocio. Lo acusaba de vínculos con remanentes templarios. Decomisaba su mercancía. Lo detenía. A veces lo desaparecía. Todo legal. Todo documentado. Todo justificado bajo el manto de combate al crimen organizado. Si algún rival intentaba operar en mi territorio, yo coordinaba su eliminación y lo reportaba como enfrentamiento contra criminales. Los medios reproducían mis versiones. El gobierno federal me respaldaba. Yo era el ejemplo del éxito de las fuerzas rurales. El experto en seguridad que había ayudado a pacificar Michoacán. Me invitaban a conferencias.
Daba entrevistas. Aparecía en noticieros nacionales explicando estrategias de seguridad. Era celebridad. Pero hasta las farses más perfectas tienen fecha de caducidad. La mía comenzó a acercarse en octubre de 2015. Un periodista de investigación de la Ciudad de México, llamado Ricardo Mendoza, sin relación con Alberto Mendoza, el reportero que habíamos desaparecido años atrás, empezó a escarbar en las finanzas de varios comandantes de Fuerza Rural. Había conseguido documentos bancarios filtrados que mostraban transferencias multimillonarias desde empresas fachada del CJNG hacia cuentas personales de comandantes. Mi nombre estaba en esos documentos. Transferencias por montos de entre 50,000 y 200,000 pesos mensuales durante 2 años. Casi 3 millones de pesos en total. Depósitos que no podían explicarse con mi salario oficial de 30,000 mensuales. Ricardo también había recopilado testimonios de víctimas de extorsión, videos de reuniones entre comandantes de Fuerza Rural y operadores conocidos del CJNG. Registros de llamadas telefónicas. Era una investigación exhaustiva, profesional, devastadora. El primer artículo de Ricardo se publicó en noviembre de 2015 en un medio digital de circulación nacional. El título era directo: Fuerzas Rurales de Michoacán, brazo armado del CNG con uniforme oficial. El artículo detonó escándalo. Medios internacionales lo retomaron. ONGs de derechos humanos exigieron investigaciones. La Procuraduría General de la República anunció que abriría indagatoria. El gobierno de Michoacán intentó desacreditar el reportaje. Nosotros, los comandantes señalados, organizamos conferencia de prensa negando todo. Dijimos que era campaña de desprestigio orquestada por remanentes templarios, que los documentos eran falsificados, que las víctimas eran actores pagados. Pero Ricardo no se detuvo. En diciembre publicó segunda parte con más pruebas. Esta vez incluyó mi nombre completo, fotografías, detalles específicos de operaciones que yo había coordinado. Me convertí en el ejemplo principal de su investigación. La persona de interés número 1. Supe que todo se estaba derrumbando cuando en enero de 2016 recibí llamada directa de alguien que se identificó como representante personal de El Mencho. No era el arquitecto, mi contacto usual. Era alguien más arriba en la cadena. Me dijo en términos muy claros que yo me había convertido en lastre. Que la atención mediática sobre mi persona estaba afectando operaciones en todo Michoacán. Que me sugería desaparecer temporalmente, bajar perfil, dejar que la tormenta pasara. Pero el tono de la llamada no era de sugerencia. Era de advertencia. En lenguaje de cártel, cuando te dicen que desaparezcas, lo que realmente te están diciendo es que ya no eres útil. Que si te atrapan, ellos se deslindarán completamente.